ofrenda de muertos o altar de muertos. ¿Tú cómo le dices? En estas fechas bonitas del Día de Muertos, una tradición sumamente bella para nosotros como mexicanos, me hice esta pregunta: ¿altar u ofrenda? Básicamente esta es una tradición tan arraigada a nuestras familias que hemos dado por sentado que las dos palabras significan lo mismo. ¿Pero serán lo mismo? ¿Tienen alguna diferencia? Vamos con ello. ¿Tú cómo le dices? ¿Ofrenda o altar? Le digo altar. ¿Y por qué? Porque pues todo el mundo le dice así, altar, entonces pues uno le dice. Pues el altar se lo ponen pues para venerar a sus muertitos, a sus personas fallecidas. ¿Usted le dice altar? Altar. Ofrenda de muertos, pues es lo que es. Uno le nace poner a los difuntos de lo que les gustaba en vida. Altar de muertos, pues porque mis bisabuelos así nos acostumbraron que el altar de muertos y poníamos las ofrendas ahí, pero pues ¿qué altar? Como ofrenda. ¿Y por qué? Principalmente la película Coco. Nosotros somos de Texas, originalmente soy de Nueva Jersey, cerca de Nueva York. En Texas usualmente sí hay muchos mexicanos y hacen sus ofrendas en sus casitas. Altar, porque pues es como para guiar a los muertos. Altar, porque es una tradición de las almas que se van al cielo. Ofrenda porque los ponemos en el altar igual, en el altar les ponemos su ofrenda a nuestros muertos. Altar. Altar. Pues porque así le dice a mi familia. Así le dice a mi familia. Altar de muertos, porque es una tradición que nos vienen enseñando nuestros abuelos, padres. Nosotros solemos decirle altar, pero pensándolo bien podría ser ofrenda porque estamos ofreciéndole a nuestros difuntos lo que a ellos les gustaba, las tradiciones y conservarlo de esa manera. Altar de muertos, porque de donde yo soy así le llaman allá. De Durango. Altar de muertos. Pues por costumbre a que se ha escuchado desde mi familia, desde pequeña, o altar de muertos. Altar de muertos, por la tradición de mi familia. Altar de muertos, pues porque se hace como una cena para esperar a las personas que ya fallecieron. Y bueno, en mi casa se hace como una ceremonia porque es una tradición familiar que todos nos reunimos para poner las cosas, entonces es un altar. Ofrenda, ¿por qué? Porque se le ofrenda a los muertos. Es algo que se debe llevar porque nosotros tenemos ancestros y normalmente no los tomamos mucho en cuenta, solamente este día. Ofrenda, porque ofrendamos a nuestros seres queridos, ¿no? A los difuntos que ya no están con nosotros. Entonces es como un recuerdo, ¿no? Tenerlos nuevamente cada año, es como recordar, ¿no? Entonces yo le llamo ofrenda. No, altar de muertos, sí. Porque ahí es implícito de que estás haciendo los 7 niveles y aparte en el altar ya es como implícito también que vengan las ofrendas, entonces yo creo que altar es lo correcto. Ofrenda de muertos. Le pones comida hacia los muertos para que ellos lleguen y pues ¿cómo le estás ofreciendo esa comida? Altar de muertos. No sé, creo que la costumbre. Pues altar, la costumbre, bueno, sí, siempre. Altar de muertos, porque se veneran a los muertos que se nos han ido. Ofrenda de muertos, porque le ofrecemos algo a nuestros difuntos. Ofrenda, porque es algo significativo de las personas que pues ya no están con nosotros. Vamos a proseguir, amigos, con las definiciones. El altar viene del latín altus, que significa elevación. Prácticamente es una estructura consagrada de culto religioso sobre la cual se hacen ofrendas o sacrificios. Y aquí es donde viene quizá un poquito la confusión de estas dos palabras, porque nos comentan que un altar es para hacer ofrendas. Pero recordemos que la base de un altar es sobre un culto meramente religioso. Y ahora vamos con la definición de ofrenda, que según los autores y el lugar donde se cite también puede causar un poquito de confusión entre estas dos palabras. Don que se dedica a Dios o a los santos para implorar su auxilio o algo que se desea, o bien para cumplir con un voto u obligación. Pan, vino u otras cosas que llevan los fieles a la iglesia como sufragio a los difuntos al tiempo de la misa y en otras ocasiones. Donativo que se da en algunos pueblos al tiempo de los entierros para la manutención de los ministros de la iglesia. ¿Ya vieron por qué causa un poquito de confusión? Prácticamente porque ambas palabras mezclan un poquito de religión. Pero a grosso modo podemos definir que un altar es un lugar específico alto de culto o rito religioso, normalmente puesto en los templos donde se le venera a un santo o a un dios. Y por otro lado, las ofrendas son esas cosas, esos objetos que se llevan a estos lugares
para celebrar o venerar a una persona o a un santo o a un dios. Y por si no fuera suficiente, para causar un poquito de más confusión entre este tema, recordemos que la festividad del Día de Muertos prácticamente es una mezcla de culto religioso y de cultura prehispánica. A este tipo de festividades se les llama sincretismo, que es la combinación entre varias culturas para generar una fiesta, un evento nuevo. Por lo tanto, si nos apegamos a estas definiciones, podríamos decir que el término altar u ofrenda entran en lo técnicamente correcto para ambas cosas. Y seamos sinceros, si alguien aquí en México o en otros países le dice altar u ofrenda a lo que hacemos en el Día de Muertos, obviamente le vamos a entender, sabemos a qué se refiere. A pesar de que sí tenga un poquito de mayor sentido decirle ofrenda, porque realmente es lo que hacemos, ofrecerle algo a nuestros difuntos, la verdad es que el término altar no está del todo incorrecto. No, yo realmente le digo altar. Desde la prepa se me enseñó que altar es como, por ejemplo, que tiene varios elementos que como que la componen. Entonces para mí es un altar, pero sí tiene totalmente la lógica de que pues es un ofrecimiento a tus difuntos. Igual una tradición bella. Pero bueno amigos, ojalá que realmente les haya gustado este pequeño video. Recuerden que durante este mes empezamos ahora a mostrarles cositas del Día de Muertos, así que esténse al pendiente porque van a venir más videos relacionados con este tema. Pero recuerden que lo más importante para mí es saber qué opinan todos ustedes. Ustedes le dicen altar u ofrenda de muertos, y para ello quiero que toda mi comunidad participe. Aquí abajito en la sección de la descripción les voy a poner un link hacia una encuesta, así que píquenle el link que está abajito en la descripción y contesten la encuesta si ustedes le dicen altar u ofrenda. Me gustaría muchísimo ver los resultados de esa página, así que por favor se los encargo, está aquí abajito. Pero bueno, nos estamos viendo en unos días más con un video nuevo acerca de este tema del bello Día de Muertos. Cuídense mucho y aquí abajito ya saben, cualquier cosa, cualquier comentario. Bye bye.